Vamos a ir ahorita al libro de Hebreos. Ya solo quise empezar con el versículo lema del año, pero vamos a estar en Hebreos capítulo 11, ahorita vamos a leer ahí. Pero el mensaje lo titulé ¿Cómo proseguir? ¿Cómo proseguir? ¿Verdad? Tenemos el lema del año como prosigo, ¿verdad? Y el pastor nos enseñó, nos ha dado una visión para nuestra iglesia para este año. Y mucho sucedió en el año pasado, cosas fuera de nuestro control, cosas no placenteras, cosas que puso un alto a muchos de nuestros planes personales y planes como iglesia. Y desafortunadamente parece que a muchas iglesias y a muchos cristianos los eventos del 2020 nos pusieron un alto completamente. Quedamos como paralizados o quizás demasiado cómodos sin querer movernos o seguir adelante. Pero gracias por un pastor con visión y celo para sacudirnos y hacernos realizar, abrir los ojos a que ya es hora, ya es tiempo de movernos, de seguir adelante, de proseguir. Amén. El primer domingo del año nos predicó acerca de qué significa prosigo. ¿Qué significa prosigo y por qué lo escogió como el lema de nuestra iglesia del año nuevo? Nos enseñó que prosigo, y yo lo tengo ahí apuntado en mis notas, en mi calendario de ese domingo, lo tengo anotado ahí el mensaje que él predicó. Nos enseñó que prosigo significa primeramente el deseo de descubrir y hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Eso es lo que significa prosigo. Es el deseo de descubrir y hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Predicó el pastor en ese domingo que Dios nos creó con un propósito. Dios nos creó con un propósito, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, hasta me puso acá enfrente, ¿se acuerdan? Me puso acá y dijo que Fred era un accidente. Pero no, ¿verdad? Digan lo que digan lo que digan mis papás, que fui un ups, que fue lo que sea. Yo sé que Dios me creó con un propósito e igual a cada uno de ustedes. Fuimos creados con un propósito. También predicó el pastor en ese domingo que Dios nos salvó con un propósito. Nos salvó con un propósito y sabemos cuál propósito es. Lo encontramos en la palabra de Dios. Nos creó con un propósito, nos salvó con un propósito y nos llamó con un propósito y nos llamó a ser santos. Amén. Nos enseñó también el pastor que prosigo significa es la realización que aún nos hace falta mucho. Aún nos hace falta mucho. El cristiano siempre debe estar creciendo, madurando y pareciéndose más a Cristo. Nunca debe del cristiano estar conforme de dónde está en su vida espiritual. Nunca debería el cristiano de quedarse quieto y decir ya llegué. No, prosigo significa que aún me falta mucho. Aún me queda mucho. Tengo que seguir creciendo, seguir madurando, seguir pareciéndome más a Cristo. Nos dijo también que prosigo significa es la determinación de seguir adelante siempre luchando, seguir adelante subiendo al siguiente nivel, seguir adelante perdonando, seguir adelante intentando alcanzar y lograr nuestras metas. Todo eso el pastor lo puso en un mensaje el primer domingo del año y nos dio una visión, nos dio un propósito para este año específicamente de proseguir por ver si logro aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Amén. Amén. Pero, ¿cómo podemos proseguir? Entendemos qué significa, ¿verdad? Entendemos que queremos estar buscando y haciendo la voluntad de Dios. Siempre creciendo, nunca quedándonos quietos, siempre luchando, siempre intentando. Pero, ¿cuál es el hecho de prosigo? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer para proseguir? Decimos proseguir, seguir adelante, pero ¿cuáles acciones necesito tomar? ¿Cuáles pasos físicas, literales tengo que tomar para proseguir? De eso quiero hablar esta noche. Vayan a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 y
El mensaje es bien práctico, muy práctico, cosas que uno puede aplicar a su vida espiritual, a su vida en la iglesia, a su vida cristiana, cosas que uno puede implementar y quizás ya muchas o todas ustedes ya lo está haciendo, pero yo creo que es algo importante de reconocer, algo importante de repasar. Y es lo que vamos a estar viendo. Y vamos a ver varios ejemplos de los personajes de Hebreos capítulo 11. Y usted sabe, usted y yo ya sabemos que Hebreos capítulo 11 es el capítulo de la fe. Solo voy a leer rapidito todo el capítulo. Tenga paciencia conmigo. Lo voy a tratar de leer rapidito. Y no se burle de mí, de mi español, por favor. Téngame paciencia. Hebreos capítulo 11 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y déjeme parar ahí para decir, jóvenes, la próxima semana continuamos con nuestra serie y hemos estado hablando de esto. Esto es lo que hemos estado estudiando los miércoles, de que por fe creemos que todo lo que vemos, todo lo que hay aquí fue constituido por Dios, por la palabra de Dios, de modo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y el próximo miércoles continuamos con una creación confundida. Vamos a estar entrando ahí también, quizás viendo una película corta, un documental corto acerca de la creación, y va a ser de mucha bendición. No te lo vayas a perder. Si tienes un amigo o una amiga, ese video y la enseñanza que va a haber va a ser bien. Cada semana ha sido muy evangelístico. Los cielos declaran, habla de el creador que tenemos, de lo que Él ha hecho. Todo lo que cada semana es bien evangelístico y siempre apunta hacia Cristo, apunta hacia lo que Cristo hizo en la cruz. Pero si tú tienes un amigo o una amiga que no es creyente o que tiene dudas o quiere saber más de Dios, tráelo este miércoles. Porque el video que se va a ver, la enseñanza que va a ver, va a ser súper evangelístico y yo sé que va a ser de bendición. Y pueda ser que tu amigo venga, escuche, sea salvo y quiera seguir viniendo y creciendo y que traiga a su familia después. Dios te puede usar a ti, joven señorita, para traer a tus amigos aquí a los pies de Cristo. Versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac,
y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¡Wow! Que es un reto inmenso cuando leemos Hebreos capítulo 11, de los héroes de la fe, de lo que hicieron, por lo que pasaron, por lo que sufrieron, por lo que es algo abrumante pensar en todo lo que muchos de los cristianos de años atrás, pasaron. Y de estos personajes, de estos ejemplos, quiero que veamos cómo podemos proseguir. ¿Qué es lo que hicieron estos en sus vidas? ¿Qué podemos hacer nosotros para proseguir? Porque es importante tener en mente, sí, prosigo. Quiero ir adelante, quiero seguir adelante. Pero ¿cómo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué debo de hacer para proseguir? El testimonio de cada uno de los personajes que encontramos en el capítulo de la fe son ejemplo para nosotros de cómo podemos proseguir en la vida cristiana. ¿Qué hacer para proseguir? Primero, número 1, veamos a Abel. Ahí en el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hermano Fred, ¿va a hablar del dar? Sí, pues, ¿sabe qué? ¿Quiere usted proseguir? ¿Quiere proseguir en su vida cristiana? ¿Es su deseo buscar y hacer la voluntad de Dios? ¿Sabe que lo que debería de estar haciendo un cristiano que quiere proseguir es dar para la obra del Señor, dar lo que le pertenece a Dios? Hermano, hermana, si usted no está dando para la obra del Señor, usted no está prosiguiendo, usted no está obedeciendo. Y si no está obedeciendo, ¿cómo puede estar prosiguiendo?
Esta es una de las maneras que Dios prueba nuestro corazón. ¿Qué dice en Lucas 21, del 1 al 4, de la viuda pobre, verdad? Fue algo que Dios estaba mostrando. No estaba hablando de cuánto estaba dando, estaba hablando de su corazón, de la viuda, a comparación de los demás, de los ricos que estaban dando mucho. Lucas 21, 1 al 4 dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Si Dios usa el dar como una prueba de nuestro corazón y no estamos dando, ¿cómo podemos decir que estamos prosiguiendo? Ok, próximo, ya no voy a hablar de eso, ok. Número 2, Enoc. Veamos Enoc en el versículo 5, ahí en Hebreos capítulo 11. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La Biblia dice muy poquito de Enoc. Habla de cuántos años vivió. ¿Alguien sabe? Close, son 330 y algo, ¿no? Ok, al rato me lo enseña, porque lo acabo de leer, eran 330 algo, es lo que vi, pero dice bien poquito de Enoc. Habla de cuántos años vivió, los hijos y hijas que engendró, pero 2 cosas dice la Biblia de Enoc, que cada cristiano, debería ser la meta de cada cristiano que se diga lo mismo de nosotros. Caminó pues Enoc con Dios, dice en Génesis capítulo 5, y aquí en Hebreos 11 dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo está su caminar con Dios, hermano, hermana, joven, señorita? ¿Estás caminando con Dios? ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Oras? Si no, no estamos prosiguiendo. Si usted puede venir, puede estar aquí, puede escuchar las predicaciones, puede estar de acuerdo con el pastor y el pastor estar diciendo, prosigue, vamos a proseguir. Pero si usted no está caminando con Dios, usted no está prosiguiendo. ¿Cómo va a proseguir? ¿Cómo va a ir hacia adelante si no está caminando con Dios? Un cristiano que no camina con Dios está estancado. No importa lo que haga, no importa qué tan ocupado estés, no importa qué tanto estás haciendo en la iglesia, no importa qué piensan otros de nosotros, no importa qué bonito cantamos, cuánto trabajamos para mejorar la propiedad de la iglesia, cuántos pañales cambia, hermana, cuántas comidas preparamos para otros. Si no estamos caminando con Dios, no estamos prosiguiendo. No estamos prosiguiendo. Sin el caminar de Dios, sin el caminar con Dios, todo lo que hacemos lo hacemos en nuestras propias fuerzas. No importa lo que esté haciendo. No importa qué tan ocupado usted se piensa estar. Nuestro caminar con Dios, ese es el ejemplo que nos dejó Enoc, que caminaba con Dios. Tenía una relación, un caminar con Dios. Número 3, veamos a Noé en el versículo 7. Versículo 7 del capítulo 11 de Hebreos. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Qué bueno que venga a la iglesia. Qué bueno que traiga a su familia y le den importancia al asistir y escuchar y cantar juntos y estar aquí en la iglesia, pero ¿de qué nos sirve venir y escuchar si no aplicamos lo que escuchamos a nuestras vidas? ¿De qué nos sirve estar aquí y escuchar el mensaje y decir amén, pero salimos igual que como entramos? Noé escuchó la advertencia, lo escuchó, pero no nomás lo escuchó, creyó la advertencia, creyó. Fue algo, dice la Biblia, que nunca se había visto antes. Y Dios habló con Noé y Noé escuchó y creyó y obedeció. Aplicó, puso en práctica lo que escuchó, lo que Dios le dijo. ¿Quiere proseguir? ¿Quiere agradar a Dios? ¿Quiere descubrir y hacer la voluntad de Dios para su vida y la vida de su familia? Escuche la predicación, las advertencias de Dios.
Créalas y ponga en práctica lo que Dios manda. 1 Corintios 1:21 es claro, ahí dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero si venimos y escuchamos y no lo aplicamos, no nos sirve para nada. No nos sirve para nada. Es difícil comprender cómo unos pueden venir y escuchar por años y años las predicaciones y las advertencias, pero sus hechos demuestran que no lo creen. Porque si de veras creyéramos las advertencias, si de veras creyéramos lo que se está predicando, lo aplicaríamos a nuestras vidas, lo pusiéramos en práctica, lo haríamos, estuviéramos obedeciendo. No al pastor, no lo que el pastor piensa o la opinión del pastor, pero la palabra de Dios. Amén. No ponen en práctica lo que escuchan y luego se sorprenden cuando lo que se les advirtió sucede. Noé escuchó el mensaje de Dios, lo creyó y puso en práctica lo que Dios le dijo. Número 4, veamos Abraham en el versículo 8. Versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba. Abraham obedeció, aunque no sabía a dónde iba, tomó pasos de fe. Es importante, cristiano, hermano, hermana, de que usted ponga en práctica su fe, que usted tome pasos de fe. Dice en el versículo 6, un versículo bien común, pero sin fe es imposible agradar a Dios. También Romanos 14:23 está hablando en el contexto, se está hablando de cristianos que estaban discutiendo y peleándose sobre lo que se puede comer, lo que no se puede comer, y dudando porque algunos comían cierta comida y otros no, y estaban poniendo en duda, estaban peleándose. Pero termina el versículo 23, todo el capítulo termina diciendo, todo lo que no proviene de fe es pecado. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Está tomando pasos de fe usted en su vida cristiana? Un paso de fe es un paso que, ok, Dios, lo voy a hacer, voy a ir, lo voy a dar. No sé cómo, no sé de dónde, no sé qué va a suceder, pero voy a tomar este paso de fe. ¿Está tomando pasos de fe usted en su vida cristiana? ¿O todas las decisiones que usted toma ya han sido calculadas? Usted ya sabe si va a dar, tengo que fijarme bien en el presupuesto, voy a tener mucho cuidado. O decisiones que tomamos confiando en nuestras propias fuerzas, en lo que sabemos nosotros, lo que podemos lograr, lo que podemos hacer. Sí, cuando tomamos decisiones que ya sabemos cómo va a salir todo, pues es bien fácil, ¿verdad? Uno se puede confiar en sí mismo, uno sabe qué puede hacer uno, qué no puede hacer uno, qué tanto puedo trabajar, qué tanto ingreso, qué tantas fuerzas tengo. Uno se conoce a sí mismo, uno sabe qué puede hacer. Y cuando tomamos decisiones en nuestras propias fuerzas, sabiendo cuál ya va a ser el resultado, eso no es fe. Y dice la Biblia, es bien clara ahí, todo lo que no proviene de fe es pecado. Hermano Fred, no. No podemos vivir toda nuestra vida en fe. ¿Cómo no? ¿Qué nos manda Dios? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Vez tras vez en las Escrituras vemos que el cristiano vive por fe. El cristiano vive por fe. No por vista, no andamos por vista, sino por fe. Muchas veces en la vida cristiana suceden cosas que no sabemos el por qué. Habrá veces que Dios nos pide hacer o ir sin explicar por qué o a dónde. Pero si queremos proseguir, es necesario tomar pasos de fe. Muchas veces sin saber a dónde.
es importante tomar pasos de fe y obedecer. Obedecer aunque no sabemos lo que va a suceder. Obedecer aunque no podemos ver lo que viene a la vuelta. ¿Por qué obedecer? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Número 5, ahí Abraham, otro ejemplo de Abraham, versículos 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Abraham obedeció y estaba dispuesto a hacer un gran sacrificio. A veces el hecho de proseguir, la acción que se tiene que tomar para proseguir, a veces requerirá un gran sacrificio. Yo no sé qué es, yo no sé qué será para usted, para su familia. Lo único que yo sé que es a veces Dios va a pedir de nosotros, va a pedir algo de nosotros y va a esperar obediencia. Y si usted quiere proseguir en su vida cristiana, si usted quiere proseguir, seguir adelante, tendrá que hacer un gran sacrificio. Número 6. Ya me lo termino. No me creían cuando dije que tenía 11 puntos, ¿verdad? No, solo son 7. ¿Okay? Ya me lo termino. En el versículo número 6, veamos ahí en el versículo 23, los padres de Moisés. Los padres de Moisés. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Los padres de Moisés obedecieron a Dios antes que a los hombres. A veces, el hecho de proseguir requerirá obedecer a Dios antes que obedecer al gobierno, antes que de obedecer al patrón, antes de obedecer a la familia, antes de obedecer a las amistades, antes de obedecer cualquier otra autoridad. A veces el hecho de proseguir requerirá que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Siempre debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, pero van a haber circunstancias que Dios espera. ¿Qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Ok, el gobierno dijo que no puedes asistir, pero ¿qué vas a hacer? Ok, el gobierno ya dijo que no puedes predicar, ¿qué vas a hacer? Ok, el gobierno ya dijo que no puedes salir a tocar puertas, ¿qué vas a hacer? Vienen esos días, hermanos. No crea que no puede suceder, sí puede suceder. Y vienen esos días. Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y número 7, para terminar, veamos ahí el ejemplo de Moisés. El ejemplo de Moisés, versículos 24 al 27. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogió el pueblo de Dios y dejó a Egipto. O sea, vemos el ejemplo de la separación aquí en Moisés. Santiago 4:4, ustedes conocen estos versículos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Primera de Juan 2:15 al 17, también lo saben ustedes. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Corintios 5:11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. 2 de Tesalonicenses 3:6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Hermano, ¿quiere proseguir? ¿Quiere seguir adelante? ¿Quiere buscar y hacer la voluntad de Dios? ¿Quiere, como nos enseñó el pastor, puede realizar usted que le falta aún mucho? Que quizás usted no lo sabe todo. Quizás usted quizás lo que dice el pastor tiene razón, que lo que dice la palabra de Dios tiene razón. ¿Está usted dispuesto en seguir luchando? ¿Quiere seguir luchando? ¿Quiere seguir adelante en su vida espiritual? ¿Quiere subir al siguiente nivel? ¿Qué más puedo decir que no dicen estos versículos? La Biblia es clara. Dios espera que sus hijos sean separados de este mundo, que no ame a este mundo, que no sea amigos de este mundo. Es lo que Dios nos ordena, nos manda y nos dice vez tras vez: no améis al mundo, no améis al mundo, no vale la pena la vanagloria de la carne, de los ojos, no vale la pena. Nos manda que no amemos al mundo, que no seamos amigos de este mundo, y también que seamos separados de cristianos que andan desordenadamente. No sé por qué muchos cristianos están tan aferrados a mantener amistad con hermanos que andan desordenadamente. Menos entiendo cómo un cristiano puede mantener amistades cercanas con el mundo. Moisés rehusó ser parte del mundo. Rehusó ser conocido como hijo de la hija de Faraón y escogió mejor ser maltratado con el pueblo de Dios y dejó a Egipto. Lo dejó a un lado. Hermano, hermana, joven, señorita, ya es tiempo, ¿no? Ya es tiempo que rehúse usted, que rehúse cada cristiano ser conocido como hijo de este mundo, ser conocido como alguien que tiene compañerismo con este mundo. ¿No es tiempo ya para que usted rehúsa que sea conocido así? ¿Sí sabe lo que implica eso? No nomás es en su vida privada, en su vida como cristiano de decir, ok, sí, no voy a amar al mundo, no quiero las cosas de este mundo, quiero a Cristo. Qué bueno, haga eso, enfócase en eso, ponga la mirada en Jesús. Pero también implica en su vida diaria, en donde quiera que usted vaya, en donde quiera que usted, lo que usted está haciendo en su trabajo, implica que a propósito, que nadie piense de que usted es hijo del mundo, que usted anda en el mundo, anda en comunión con el mundo, que usted a propósito se pueda ver que usted es hijo de Dios, que usted es hijo de luz y no de tinieblas, que se vea a propósito con quien estamos teniendo comunión. ¿Sí me explico? Ya es tiempo de rehusar ser parte del mundo, rehusar ser conocido como hijo o hija de este mundo, aunque seamos maltratados, aunque seamos burlados, aunque seamos señalados. Escoge usted ser conocido como cristiano. Escoge usted ser conocido como alguien que pone la palabra de Dios y lo que dice la palabra de Dios antes de cualquier otra cosa, sobre su corazón, como dice la Biblia, antes de cualquier otra persona. Que sea conocido usted, hermano, hermana cristiano, que usted cree la Biblia y aplica la Biblia antes de cualquier otra amistad, antes de cualquier otra relación, que lo que dice la palabra de Dios es más importante. Lo que dice la palabra de Dios sobrepasa cualquier otra cosa que otros pueden pensar, otros puedan decir de usted. Rehúse ser conocido como hijo del mundo.
y escoge mejor ser conocido como cristiano. Ya deje el mundo. Ya deje esas amistades que solo están siendo de tropiezo a su vida. ¿De veras quiere proseguir? ¿De veras quiere seguir adelante? ¿Quiere crecer espiritualmente? Esas amistades con el mundo, con las cosas del mundo, con amigos incrédulos, con amistades de cristianos que andan desordenadamente, lo único que eso hace es que lo detiene de poder seguir hacia adelante, de poder proseguir, de poder buscar y hacer la voluntad de Dios, de llegar a la realización que aún me falta mucho, necesito seguir adelante, necesito crecer, necesito madurar. No, pero cuando uno prefiere ser amigo del mundo o amigo de un cristiano que anda desordenadamente, automáticamente usted ya está diciendo que sabe más que la Biblia, que sabe más de lo que se enseña en la palabra de Dios. Ya usted ya no está buscando seguir creciendo, seguir madurando, seguir subiendo al siguiente nivel. Sus hechos dicen completamente lo opuesto. Hay muchos más ejemplos en este capítulo, muchos más ejemplos en este capítulo. Algo que se dice de varios de estos ejemplos es que en el versículo 39 dice ahí que no recibieron lo prometido, que recibieron buen testimonio por sus hechos y por la fe que tuvieron, pero no recibieron lo prometido. O sea que no vieron el Mesías, que Jesús vino, que murió. Ellos no llegaron a ver eso. Solo lo veían de lejos, dice allí. Dice que no recibieron lo prometido. Versículo 13 está hablando acerca de los patriarcas, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Mirándolo de lejos y creyéndolo. Versículo 16 está hablando que no estaban viendo hacia atrás, de donde vinieron, pero anhelaban, versículo 16, anhelaban una patria mejor, un lugar mejor. Esto es celestial. O sea, estos personajes en el capítulo de la fe no vivían con la mirada puesta en lo terrenal, sino que vivían con la mirada puesta en lo celestial, lo invisible, sus ojos puestos en Jesús, lo prometido, que no lograron ver en la tierra, pero sus ojos, aunque no lo vieron en la tierra físicamente, es lo que estaban viendo de lejos y esperándolo, creyéndolo, pusieron su fe en eso. ¿Quiere tomar el lema del año y aplicarlo a su vida personalmente? Necesita dos cosas que cada uno de estos personajes tienen en común. Dos cosas que cada uno de estos personajes tienen en común. Primero, fe, y segundo, obediencia. ¿Quiere proseguir? Necesita fe y necesita obediencia. Porque sin fe uno no puede obedecer, porque para obedecer toma mucha fe. Muchas veces toma mucha fe para obedecer lo que Dios está mandando. Pero si queremos proseguir, necesitamos fe y obediencia. Hermano, hermana, dar a Dios lo que le pertenece a Dios, diezmando y ofrendando, caminando con Dios, leyendo la palabra de Dios y orando, escuchando el mensaje de Dios, escuchando la predicación y aplicándolo, poniéndolo en práctica. No nomás salir del auditorio y dejarlo atrás, sino que aplicarlo a nuestras vidas y ponerlo en práctica. Obedeciendo aunque no sabemos a dónde, o cómo, o por qué. Obedeciendo aunque requiera un gran sacrificio. Obedeciendo a Dios antes que los hombres. Separándonos del mundo, rehusando ser hijos del mundo, ser conocidos como hijos de tinieblas, más bien aceptando ser hijos de luz y con propósito ser conocidos como hijos de Dios. Eso es lo que significa proseguir, eso es lo que se requiere para proseguir. Uno puede desear proseguir y crecer y de veras, sí, quiero subir al siguiente nivel, sí, Dios, quiero seguir adelante contigo. Pero si usted no pone pasos a ese deseo, no importa cuánto usted quiera proseguir, no está prosiguiendo. Si no tiene fe y no está obedeciendo,
no está prosiguiendo. Que Dios nos ayude a proseguir individualmente y como iglesia. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por cada ejemplo que vemos en Hebreos capítulo 11.